Mejores teléfonos que te recomiendo tener, buenos de batería y buenos de rendimiento. Empecemos hablando de qué teléfonos te recomiendo si quieres que tu batería dure entre 1 a 2 días sin tener que cargarlo. Obviamente no todos van a durar tanto como el ejemplo, pero empecemos con él. BlackView BL8800 Pro 5G. Cuenta con una capacidad de 8 GB de RAM y 128 GB de ROM, y una batería de 8380 mAh, con el procesador de última generación MediaTek Dimensity 700, MT6833, lo que permitirá manejar múltiples tareas al mismo tiempo y cambiar sin problemas entre aplicaciones. 2. Samsung Galaxy A54 5G. Cuenta con una capacidad de memoria interna de 256 GB y una batería de 5000 mAh, procesador Exynos 1380 octa-core de 2.4 GHz con 8 GB de RAM, además de ser resistente al agua. 3. Motorola Edge 2023 4G. Cuenta con una capacidad de memoria interna de 512 GB de almacenamiento interno, 8 GB de RAM y un procesador Qualcomm Snapdragon 8, y una batería de 5100 mAh. 4. Energizer Hardcase P28K 4G. Cuenta con una capacidad de 256 GB de almacenamiento interno, 8 GB de RAM y un procesador MediaTek Helio G96, además de tener una batería de 28000 mAh. 5. Samsung Galaxy M30 4G. Cuenta con una capacidad de 64 GB de almacenamiento interno y una 4 GB memoria RAM y un procesador octa-core, con una batería de 5000 mAh. 6. OnePlus 13 5G. Cuenta con una capacidad de 1 TB de almacenamiento, 24 GB de RAM y un procesador Snapdragon 8 Elite, con una batería de 6000 mAh. 7. Samsung Galaxy S23 Ultra 4G. Cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ofreciendo 8 GB o 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o hasta 1 TB. La batería es de 5000 mAh. 8. Samsung Galaxy M51 4G. Cuenta con una capacidad de 128 GB de almacenamiento interno, 6 GB de RAM, un procesador octa-core y una batería de 7000 mAh. 9. Oukitel WP35 5G. Cuenta con una capacidad de 256 GB de almacenamiento interno, 16 GB de RAM hasta 24 GB tiene de RAM, y un procesador de MediaTek Dimensity 6100, con una batería de 11000 mAh. 10. Samsung Galaxy Note 20 4G. Cuenta con una capacidad de 256 GB de almacenamiento interno, 8 GB de RAM y un procesador Exynos 990 o Snapdragon 865, además de una batería de 4170 mAh. Ahora hablemos de teléfonos que son más optimizados para juegos y cosas gamer. A través de eso deben caer en cuenta que para un buen rendimiento hay que gastar batería, así que más o menos desen una idea de cuánto les duraría la batería. 1. iPhone 16 Pro Max 5G. Cuenta con una capacidad de 256 GB hasta 1 TB de almacenamiento interno, 8 GB RAM y un procesador Apple A17 Pro, además de una batería de 4685 mAh. 2. Nubia Red Magic 10 Pro 5G. Cuenta con una capacidad de 512 GB de almacenamiento interno, 16 GB RAM, una batería de 7050 mAh y un procesador Snapdragon 8 Elite, además de tener Dual SIM. 3. Xiaomi Poco F6 5G. Cuenta con una capacidad de 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno, con 12 GB a 16 GB de RAM y un procesador Snapdragon 8 Gen 3 y una batería 5000 mAh. 4. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G.
Cuenta con una capacidad de 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno, 12 GB de RAM, un procesador Snapdragon 8 Elite y una batería de 5000 mAh. 5. Samsung Galaxy Note 7 4G. Cuenta con una capacidad de 64 GB de almacenamiento interno, 4 GB de RAM, un procesador Exynos 8890 y una batería de 3500 mAh. 6. Vivo X100 Ultra 5G. Cuenta con una capacidad de 1 TB de almacenamiento interno y 16 GB de memoria RAM y un procesador Snapdragon 8 Gen 3 con una batería 5400 mAh. 7. Asus ROG Phone 9 5G. Cuenta con una capacidad de 256 GB de almacenamiento interno, 12 GB de RAM, un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite y una batería 6000 mAh. 8. Samsung Galaxy S24 Ultra 4G. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB, 12 GB RAM, un procesador Snapdragon 8 Gen 3 y una batería 4855 mAh. 9. Google Pixel 7 Pro 5G. Cuenta con una capacidad de 256 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM, un procesador Google Tensor G2 Octa-core y una batería 5000 mAh. 10. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Cuenta con una capacidad de 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno, 12 GB de RAM y un procesador Exynos 9825, y tiene una batería de 4300 mAh. Bueno gente, este es el video que les traigo el día de hoy, ojalá les haya gustado y nos veremos en los próximos videos, cuídense y adiós.